Hola a todos. Parece que el Perú necesitará, como en los años 90, un SAR de ferrocarriles, trenes de cercanías, trenes de balas, trenes para todo el mundo. En vista de ello y a falta de un SAR, ¿qué creen que he decidido? Me voy a lanzar como el SAR de trenes de bala en el Perú. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Qué hace Sarón metido en esto? Pues les explico. Me la pasé todo el fin de semana pensando cómo expresar una visión que como país nos lleve a dejar de soñar con trenes bala y estar viendo por televisión cómo Taiwán, Japón y los demás países desarrollados lo han construido. Así que vamos a empezar a construirlo, pero con estrategia y uso efectivo de nuestros recursos. Ahora, seguro que me dicen, oye Aaron, ¿estás loco? Pero no estoy loco. Es hora de que los ingenieros nos involucremos en las decisiones estratégicas para transformar el país, dejando de ser simples ejecutores de decisiones equivocadas. Para entender cómo llevar esta visión a la realidad, me sumergí en el caso del tren de alta velocidad de Taiwán, uno de los mejores ejemplos en el mundo de cómo hacerlo bien y sin endeudar al Estado. Bienvenidos, mi nombre es Aaron Ballesteros. Les doy nuevamente la bienvenida a este podcast semanal que todos los lunes a las 7:15 de la noche estamos transmitiendo en vivo para todos los que están interesados en la industria de la construcción, en Building Information Modeling, en el diseño para la fabricación y la manufactura y el ensamblaje de prefabricados, es decir, la industrialización y todos los temas relacionados. Bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar. Un detalle clave de su éxito fue un documento llamado el Estudio de Factibilidad, que el Ministerio de Transporte de Taiwán preparó entre 1990 y 1991. Este estudio no fue una formalidad, sino una herramienta estratégica. ¿Qué hicieron con él? Aquí te lo voy a explicar. Primero, identificaron claramente el problema. La costa occidental de Taiwán estaba colapsada por el tráfico y el transporte terrestre no daba para más. El estudio evaluó las alternativas: ampliar autopistas, mejorar el transporte convencional o apostar por un tren de alta velocidad. La conclusión fue clarísima. El tren bala era la mejor opción por su capacidad, eficiencia energética y potencial para reducir emisiones. Pero no se quedaron ahí. Este estudio analizó la demanda proyectada, es decir, cuántas personas viajarían entre las principales ciudades, cuánto estarían dispuestas a pagar por boletos. También calcularon los beneficios económicos para Taiwán, como el ahorro de tiempo, la descongestión y el impacto en las regiones intermedias. O sea, determinaron que el proyecto no solo era viable, sino estratégico. ¿Y qué creen que pasó? Finalmente, el estudio de factibilidad incluyó una revisión técnica. ¿Qué tecnología usar? ¿Dónde construir túneles y viaductos? ¿Qué pendientes sería, es decir, los grados de inclinación del terreno eran aceptables para un tren de alta velocidad? Todos estos detalles garantizaron que cuando el proyecto se licitara, estuviera basado en datos reales, objetivos y claros. ¿Se dan cuenta que primero va un estudio de este tipo? Vamos a ir avanzando. ¿Y cuánto creen ustedes que costó esta joya estratégica? Miren, en la nueva carretera central, en la que tengo un video en el canal, se estima que nos va a costar a los peruanos 24,000 millones de soles, unos 6,000 millones de dólares, ¿no? Un poquito más de repente. En cambio, esta joya estratégica de Taiwán va a costarles, o les ha costado, 75 millones de dólares de esa época. Una inversión inicial pequeña comparada con los 18,000 millones que costó el proyecto total. Este documento fue el primer gran paso para que Taiwán pudiera lanzar una licitación internacional sólida y atraer a inversionistas privados. Imagínense, en ese momento no tenían un tren bala, pero ya sabían exactamente lo que querían construir y cómo iba a funcionar.
Pero no basta con tener un estudio de factibilidad impecable, que es ahí donde nos quedamos siempre, ¿no? El siguiente gran paso de Taiwán fue decidir cómo construir, cómo operar y cómo financiar este megaproyecto. Y este sí es un megaproyecto. Y aquí es donde entra el famoso modelo BOT. ¿Qué significa qué significa en inglés? El Build, Operate and Transfer. O en español, construir, operar y transferir. Siempre recuerden esto, no solamente se trata de construir, se tiene que incluir la operación y el mantenimiento, y en todos los videos que hago sobre estos temas de la construcción e infraestructura, siempre tiene que haber estos tres elementos, no deben estar separados. El modelo BOT, el Build, Operate, Transfer, es muy interesante porque traslada toda la responsabilidad del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento a quien cree, al sector privado. No como lo que hacemos acá en Perú. Construimos para el privado y después se lo damos en licitación. Eso, por ejemplo, es una vergüenza lo que pasó con la Ramiro Pialé, que yo he vivido años en Huachipa, que pagaba un sol 50, han dado la concesión, no se ha hecho ningún arreglo, no se ha mejorado nada, se sigue cobrando y cobran 6.60. Es increíble. Bueno, no nos distraigamos. El modelo BOT es muy interesante, como les dije, porque traslada toda la responsabilidad al privado. ¿Cómo funciona? Básicamente, el gobierno le concede a un consorcio privado el derecho de construir y operar un proyecto por un periodo específico. En este caso, 35 años. Una vez que ese plazo termina, el sistema regresa al Estado en condiciones previamente pactadas. O sea, acá no hay que inventar nada, ya todo está definido. Taiwán usó este modelo para asegurar que su sistema de tren bala fuera financiado y operado sin recurrir a recursos fiscales significativos, es decir, a recursos propios del Estado. Y eso no es único, el BOT ha sido utilizado en proyectos clave en otras partes del mundo. Y te voy a dar ejemplos para que no creas que esto solamente se ha hecho en Taiwán. Por ejemplo, en la India, muchos aeropuertos internacionales se han desarrollado bajo el BOT, con concesionarios que asumen toda la inversión inicial y recuperan sus costos a través de ingresos generados por las propias tarifas aeroportuarias. En Turquía, la infraestructura vial y ferroviaria también han adoptado este modelo, atrayendo inversores internacionales mientras el Estado se enfoca en regular y supervisar. Tú puedes confirmar esto y déjame en los comentarios de repente algunos otros proyectos interesantes. Ahora, una pregunta natural que yo les haría es: ¿en qué se diferencia esto de la típica asociación público-privada APP, en la que nosotros trabajamos muchísimo y que se dan, por ejemplo, muchísimo tanto en el Perú como en Chile, pero en Chile está más orientada a concesión? La clave está en los riesgos y la estructura de financiamiento, y te lo voy a explicar en simple, en fácil, para que lo entiendas. En una APP clásica, es decir, en una asociación público-privada, el gobierno suele asumir una parte significativa de los riesgos, como la liberación de los terrenos, parte del financiamiento inicial o incluso garantías de ingreso mínimos. Esto que estoy diciendo es lo que está pasando con la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que es una APP clásica. ¿Y qué significa? Que aunque el privado construya y opere, el Estado sigue teniendo una carga importante. Si no hay terrenos, la obra ha estado prácticamente paralizada, la ampliación del aeropuerto, años hasta que sea liberado. En cambio, el modelo BOT es un consorcio privado que asume prácticamente todo el riesgo financiero y operativo. En el caso de Taiwán, el gobierno solo facilitó el marco legal, claro, hay que hacer ajustes ahí que no voy a tratar en este momento, liberó los terrenos, no se puede librar eso del Estado, y supervisó la implementación, pero no financió ni garantizó ingresos, que es lo que piden los privados acá en Perú. El privado gana únicamente si el sistema funciona y genera suficiente demanda. No es que se hace un estudio de demanda y ya yo espero a que haya demanda de los servicios, sino que tengo que hacer como concesionario algo para que haya demanda, como lo hace cualquier privado en cualquier negocio. Por eso el BOT es una solución ideal para países que, como Taiwán en los 90, no quieren endeudarse
ni comprometer su presupuesto en grandes proyectos de infraestructura. ¿Ustedes creen que la nueva carretera central no va a generarnos endeudamiento? Pero ojo, no es un modelo perfecto, ¿eh? Requiere que el proyecto sea altamente atractivo para los inversores y que el marco regulatorio sea sólido para evitar abusos o problemas en la operación. En el caso del tren de alta velocidad de Taiwán, el BOT, este modelo, digamos, de financiamiento o modelo contractual o la relación que existe para construir, operar y transferir, permitió que el proyecto avanzara sin que el gobierno se endeudara. Y estoy siendo reiterativo en esto, sin que el gobierno se endeudara, asegurando que el consorcio privado tuviera incentivos claros para diseñar un sistema eficiente y operar con calidad. Este modelo fue una pieza clave para que la idea del tren bala se convirtiera en una realidad. Ahora veamos el modelo financiero y cómo se ha justificado todo esto. Pero claro, antes de mover un solo centímetro de tierra, Taiwán tenía que responder la gran pregunta: ¿cómo vamos a pagar esto? Y es la pregunta que siempre nos hacemos nosotros. Porque seamos honestos, un tren bala no es barato. Y en los años 90 Taiwán no estaba dispuesto a endeudarse ni tampoco a hipotecar su futuro para construirlo. Entonces, ¿qué hicieron? Diseñaron un modelo financiero que convenciera tanto a los inversionistas como a los ciudadanos. Primero, estructuraron el proyecto bajo el modelo BOT, que ya les conté cómo funciona. El consorcio privado Taiwan High Speed Rail Corporation, THSRC, nuevamente Taiwan High Speed Rail Corporation, la corporación de alta velocidad de trenes de Taiwán, que ganó la licitación, asumió la responsabilidad de diseñar. Ojo, lo hacían todo en conjunto: diseñar, financiar, construir, operar y mantener el sistema. Señores, ya no se habla de obra acá, es el conjunto, desde el diseño hasta la operación, mantenimiento, todo el ciclo de vida. Esto significa que el gobierno no puso un centavo para la construcción ni para la operación. Su rol se limitó ¿a qué? ¿A qué se limitó el rol del Estado? Liberar los terrenos necesarios para las vías y estaciones. De eso no nos podemos escapar. Establecer el marco legal, como lo dije, y supervisar la ejecución. O sea, que el sistema cumpliera con los estándares acordados. Ahora, ¿cómo financió este consorcio, ¿no? El THSRC, el Taiwan High Speed Rail Corporation? ¿Cómo financió todo esto? Es decir, 23.448 millones actualizados a diciembre del 2024, hice ahí mi trabajo de actualizar. La respuesta está en la combinación de tres grandes fuentes. Primero, fuentes para financiar, ¿no? El capital privado inicial. ¿Quién lo ponía? Los accionistas del consorcio pusieron cerca del 30% del total del costo. Y luego, ¿cómo financiaron? ¿Cuál fue la otra fuente? Préstamos bancarios. Consiguieron financiamiento de bancos comerciales por el 70% restante, respaldados por los ingresos futuros del tren. Estaban convencidos que esto iba a funcionar, que iba a ser un negocio. Y tercera fuente, emisión de bonos corporativos. Ahora, aquí es clave aclarar que estos bonos fueron emitidos no por el Estado, fueron emitidos por el propio consorcio THSRC, no por el gobierno, lo que reforzaba la idea de que todo el riesgo recaía en el sector privado. Vayamos avanzando. Pero aquí viene lo más interesante. Toda esta estructura financiera dependía de una justificación económica bien diseñada. El tema económico aquí es lo más clave. Antes de estar pensando en la obra, el diseño, lo económico, el modelo financiero, que es lo que siempre les pido y lo que hagan cuando hay unos tipos de inversiones de esta clase. Taiwán no salió al mercado con una idea vaga: vamos a querer hacer un tren de cercanías, Tumbes Tacna, y que va a llevar, hablar de los beneficios es una forma de marketear, pero acá ya dejémonos de estar marketeando los trenes bala y hay que ver cómo lo hacemos. Entonces, ¿qué hicieron, no? Lo hicieron con números claros y una proyección sólida. Y esto, ojo, quédate con esto. ¿Cuál es su demanda proyectada? Es decir, ¿cuántos pasajeros diarios van a ir los primeros años? Y van a crecer gradualmente, ¿no? Estimaron más de 140.000 pasajeros diarios. 140.000 pasajeros diarios. ¿Cuánto sería la reducción de tiempos? En este caso, ir de Taipei a Iconchuin,
algo así debe pronunciarse, pasaría de 4.5 horas en autobús a solo 1.5 horas en tren. Ese ahorro de tiempo era clave para convencer a los usuarios, a los ciudadanos, de que esto los beneficiaba directamente. ¿Cuáles serían los impactos económicos indirectos? Calcularon que el proyecto generaría beneficios indirectos como reducción del tráfico, menos emisiones contaminantes, desarrollo de las ciudades intermedias, que ahora serían mucho más accesibles. Imagínense, si hacemos un tren bala de Tumbes a Tacna, toda la ruta va a comenzar a aparecer nuevas ciudades, nuevas empresas, nuevas formas, nuevas industrias. Y aquí hay algo importante, el contrato BOT estaba diseñado para que el consorcio asumiera todo el riesgo. Eso lo estoy repitiendo varias veces. Si la demanda proyectada no se alcanzaba o si los costos operativos subían, era responsabilidad del consorcio absorber estas pérdidas, no del gobierno taiwanés. Este enfoque fue clave para que el proyecto no comprometiera las finanzas públicas, que eso es donde nosotros, como Perú, cometemos ese error. Claro, no todo fue perfecto. Al inicio, las proyecciones de ingreso resultaron ser demasiado optimistas, lo que obligó, obviamente, a ajustes financieros. Pero lo importante es que la estructura soportó y el sistema comenzó a operar en 2007. Y lo mejor, hoy el tren bala de Taiwán es rentable y ustedes lo han visto, está operando sin subsidios ni apoyo del Estado. Aquí hay una lección clave. Si quieres que un proyecto como este funcione, necesitas un modelo financiero que sea atractivo para el privado y convincente para el público, o sea, para nosotros. Taiwán logró eso con una planificación rigurosa y un compromiso total del sector privado. Voy a dejar una encuesta para que tú me des tu opinión y podamos ver si algo de esto que digo tiene, digamos, un sentido real. Ahora veamos la infraestructura del tren de alta velocidad de Taiwán. Cuando hablamos de trenes bala, lo primero que viene a la mente son esos trenes futuristas que hemos visto en Japón, por ejemplo, el Shinkansen, me parece que se llama así, pero lo que realmente hace que funcione no es el tren en sí. Ese es un error conceptual que seguimos teniendo. Creemos que tener la obra, el tren, ya tenemos todo, sino la infraestructura detrás, es decir, las vías, los túneles, las estaciones y toda la tecnología que no se tome en cuenta, los procesos, la gente que va a operar, que aseguro que todo este es un lugar sin fallos. Y en Taiwán, construir esa infraestructura fue un desafío que resolvieron de manera brillante. La línea del tren de alta velocidad cubre 345 kilómetros entre Taipei y Kaohsiung, cruzando todo tipo de terrenos. Ciudades densamente pobladas, campos abiertos y montañas. Para enfrentarlo, más del 70% de las vías están sobre viaductos elevados, como ustedes lo están viendo. ¿Por qué tanto viaducto? Porque permite cruzar carreteras y ríos sin afectar el tráfico ni desviar la ruta. Además, excavaron 47 kilómetros de túneles, algunos atravesando montañas y montañas enteras. Todo para garantizar que el tren mantuviera su velocidad sin interrupciones. Otro detalle importante fue el diseño de las pendientes. En un tren bala, las subidas y bajadas bruscas no son una opción, por eso las vías se construyen con pendientes suaves. Normalmente una carretera, hace años que no veo carreteras, 6%. En este caso, de no más de 2.5% para que los trenes puedan operar a 300 km por hora de forma estable y eficiente. Pero no todo fue construir vías y túneles. Las estaciones se convirtieron en un elemento clave de la experiencia. Esto a mí me parece pero maravilloso. Por un lado, se integraron directamente con otros sistemas de transporte como metros y autobuses para que los pasajeros llegaran fácilmente desde cualquier punto de la ciudad. Y por otro, muchas estaciones, como las de Taipei, se diseñaron, ojo con esto, como verdaderos centros comerciales y de negocios, que la gente va y como si se fuera un centro comercial gigante. Estas estaciones no son solo lugares de paso, son espacios donde puedes trabajar, comer, comprar, asistir a eventos, es decir, se convirtieron en un motor económico para las ciudades donde están ubicadas. Además, Taiwán adoptó la tecnología japonesa Shinkansen, famosa por su fiabilidad y seguridad, y ya pues había dado resultados en Japón.
Esto incluyó sistemas avanzados de señalización y control automático que son imprescindibles cuando operas trenes de alta velocidad. Estos sistemas permiten que los trenes viajen con una precisión realmente increíble, asegurando que todo esté sincronizado y sin margen de error. Otro punto interesante fue cómo construyeron los viaductos y otras estructuras. Muchas de las piezas fueron prefabricadas en fábricas locales. Esto es importante para los que nos siguen en el tema de Building Information Modeling. No se trata solamente de diseñar, sino lo que se diseñe se fabrica en un sitio controlado, en una fábrica, y se transfiere o se transporta como prefabricado y simplemente se ensambla. Así se hacen edificios y se reduce el tiempo enormemente. Y eso es lo que utilizaron esta técnica aquí. ¿Por qué esto es importante? Porque reduce pues los errores en la construcción y permite avanzar más rápido. Y especialmente en zonas urbanas donde el tiempo es un factor crítico. Y no estar pues rompiendo el tráfico, haciendo paralizaciones como lo que vemos normalmente en proyectos de este tipo. Ahora veamos los servicios del tren de alta velocidad. Yo debía haber comenzado por esto. Yo soy fanático de primero hablar de servicios y después retroceder, no sé si llamarle retroceder o hacer ingeniería inversa, creo que suena mejor. Es decir, me voy de resultado final y voy a cómo lo hago, ¿no? Pero bueno, llegó el día de la inauguración y comenzaron a operar los servicios. Esto empezó el 2007 y con ello no solo arrancaban un tren, sino todo un sistema diseñado para mejorar la vida de los taiwaneses, conectando ciudades, comunidades y sobre todo oportunidades. Primero, los patrones de parada. No se trataba de un servicio único, sino de opciones adaptadas a las diferentes necesidades de los viajeros. Había rutas directas, estas que recorren los 345 kilómetros entre Taipei y Kaohsiung, sin paradas intermedias, en solo 1 hora 30 minutos. Los pasajeros podían cruzar el país convirtiéndolo en una alternativa más rápida que los vuelos domésticos, o sea, los vuelos en líneas aéreas. El otro modelo era la ruta semi-express. Estas se detenían en estaciones clave como Taichung y Tainan, ideales para quienes necesitaban viajar entre ciudades principales sin pasar por todas las estaciones. Entonces, esto tiene, un modelo para un segmento de usuarios. Y había las rutas locales. Que estaban pensadas para conectar las estaciones intermedias con un trayecto completo de hasta 2 horas y 30 minutos. Estas rutas integraron las áreas rurales al sistema, haciendo el tren accesible para más comunidades. O sea, esto era realmente inclusivo, que le gusta hablar mucho a la gente. ¿Y qué hay sobre la tecnología que a mí me gusta muchísimo? Los trenes están equipados con 4G WiMAX, una tecnología innovadora en su momento. Bueno, eso es simplemente cambiar, pero estaba, que ofrecía conectividad durante todo el trayecto. Esto significaba que los pasajeros podían trabajar, estudiar y simplemente disfrutar de internet sin interrupciones, viajando, estudiando, trabajando, haciendo home office, entre comillas. Además, los asientos eran amplios y ustedes lo ven, cómodos, organizados en diferentes zonas, desde espacios familiares hasta áreas para quienes necesitaban un ambiente tranquilo para trabajar, ¿no? La frecuencia de los trenes fue otro punto clave. Ojo, estoy hablando de los servicios. En hora pico, los trenes salían cada 15 minutos, mientras que en horarios regulares la frecuencia era de 30 minutos. Esta alta disponibilidad convirtió al tren en una opción confiable para quienes necesitaban viajar con horarios ajustados, con trabajadores y con estudiantes. Ahora, ¿cuál es el rol de las estaciones? Como lo dije, no eran simples lugares de paso. Las principales, como las de Taipei, estaban funcionando como centros comerciales y de negocios. Pero no solo eso, las estaciones estaban conectadas directamente con otros medios de transporte, como el metro, autobuses, taxis, y facilitan pues el desplazamiento local. En pocas palabras, los pasajeros no solo llegaban a su destino, sino que también tenían opciones para continuar fácilmente su viaje a su destino final, ¿no? Sobre las tarifas, había algo para todos.
Un viaje entre Taipei y Kaohsiung costaba menos que un vuelo doméstico. Y además se ofrecía descuentos para estudiantes, grupos y pasajeros frecuentes. Esta flexibilidad hizo que el tren bala fuera una opción no solo rápida, sino también accesible para la mayoría de los usuarios. El número de pasajeros creció rápidamente. En su primer año de operación, el tren transportó a más de 15 millones de pasajeros, demostrando que la demanda estaba ahí y que los servicios ofrecidos cumplían con las expectativas de los usuarios. Con los años, esta cifra se multiplicó, consolidando al tren como un pilar de transporte de Taiwán. Y no nos podemos olvidar del transporte de carga ligera, ¿no? Aunque el sistema estaba enfocado principalmente en pasajeros, ¿qué creen que pasó? Se habilitaron servicios para transportar paquetería urgente y productos perecederos, ampliando el impacto económico del tren más allá de los viajeros. A pesar de su éxito, el tren de alta velocidad de Taiwán no estuvo exento de desafíos operativos, tampoco todo ha sido perfecto. Uno de los incidentes más significativos ocurrió en sus primeros años, cuando un apagón eléctrico afectó temporalmente el servicio, dejando a varios trenes detenidos en plena ruta. Aunque el problema se resolvió rápidamente gracias a un sistema de respaldo y protocolos bien establecidos, este evento marcó la importancia de mantener la infraestructura tecnológica robusta y actualizada para minimizar interrupciones en un sistema tan dependiente de la precisión y la continuidad. Ya sé que estarás pensando que nosotros no necesitamos una nueva carretera central. No. Hagamos toda la infraestructura de transportes que necesitemos, no escatimemos esfuerzos. Lo que estoy dando aquí, el mensaje principal, es el modelo económico. Y esta parte que le he dado al final, de los servicios, es lo que menos se habla. Se habla de la obra. Dejemos de estar hablando de la obra, de la infraestructura. Hablamos de servicios y cómo esos servicios son soportados por un modelo financiero robusto. Bueno, ahora volviendo al Perú. Algunos me dirán, eso es Taiwán, aquí las cosas son distintas. Pero yo digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no aprender de un modelo probado? ¿Por qué no estructurar proyectos con datos claros, riesgos bien definidos y objetivos realistas? ¿Por qué no atraer a empresas privadas con experiencia para que asuman el liderazgo en diseño, construcción, operación, mientras el Estado se enfoca en regular y supervisar? Y esto de las empresas van a contratar, recursos, talento humano local, ingenieros, abogados, constructores, etc. Y van a mover la economía, no es que vienen y traen todo. Ese es un mito. Y aquí hago una pausa porque, como me he declarado zar de los trenes bala, y a título ya personal quiero decir algo. El modelo gobierno a gobierno ya no debería tener cabida en el Perú. Es hora de dejar atrás esas fórmulas que, más que resultados, generan frustraciones. De hecho, tengo un video en mi canal donde hablo sobre este tema. Y las APP, pueden ser útiles, pero para, proyectos que requieran menos inversión y menos experiencia técnica, pero no para la escala y complejidad de un tren bala. Si realmente fuera el zar de los trenes bala, ¿cuál sería mi rol? Demostrar que es posible desarrollar una red de alta velocidad autosostenible que conecte regiones y genere oportunidades sin cargar al país con deuda o depender de subsidios. No se trata de soñar, sino de planificar, ejecutar y operar con visión a largo plazo. Si te ha gustado el video, compártelo, deja tus comentarios, realiza las preguntas, las críticas, lo que quieras, pero con el respeto adecuado. Nos vemos el próximo lunes a las 7:15 de la noche en un nuevo podcast sobre infraestructura y construcción.